Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. Les amamos, les bendecimos, les agradecemos por acompañarnos en este nuevo video. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico del capítulo 17 del libro del Evangelio de Lucas. Le pedimos que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el alfa y la omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día le pedimos, Señor mi Dios, que nos pueda dar, Padre nuestro, las palabras correctas para que podamos compartir su palabra con nuestros oyentes. En el nombre de su Hijo amado Jesús le pedimos que pueda abrir nuestro entendimiento para que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús le agradecemos y reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el video anterior, estudiamos la parábola del mayordomo infiel. Observamos a Jesús establecer que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista, y desde entonces el reino de los cielos era anunciado, y todos se esforzaban por entrar en él. Vimos también la pequeña enseñanza acerca del divorcio. Y por último punto, estudiamos la narración del rico y Lázaro. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo este capítulo 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezo, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos de fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Verso 1. Observamos que Jesús empieza a decir a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezo, mas hay de aquel por quien vienen. Verso 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacerle tropezar a uno de estos pequeñitos. Observamos en estos 2 versos esta mención de Jesús refiriéndose a aquellos que hicieran tropezar a los discípulos.
Verso 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Verso 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Observamos en los versos 3 y 4 otra enseñanza de Jesús, primero llamando al Señor a los discípulos a reprender a aquellos que se pecasen contra ellos, y si la persona se arrepintiere, les llama al Señor a perdonarlo. Luego continúa el Señor enseñando, diciendo, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Si una persona viene a los discípulos arrepentido a pedir perdón, el discípulo pues debe siempre perdonar, significando eso también que siempre debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros semejantes que nos piden perdón. Verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Verso 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar y os obedecería. Pues observamos esta pequeña enseñanza de Jesús acerca de la fe, en vista de que los discípulos les piden que les aumente la fe, diciendo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pues nuestra perspectiva referente a esto es que nota que el Señor dice a los discípulos, si tuvierais fe como el grano de mostaza, es decir, si la fe de los discípulos fuese como la fe que demuestra el grano de mostaza, o la fe que se observa en el grano de mostaza, podrían decir al sicómoro, desarráigate, plántate en el mar, y les obedecería. Ahora, ¿cómo es la fe que muestra el grano de mostaza? Pues el Señor la expresó en Mateo capítulo 13, verso 12, cuando enseñaba la parábola del grano de mostaza, expresando que el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de todas las hortalizas. Pues de manera que esta es la fe que muestra el grano de mostaza, que de ser la más pequeña de todas las semillas, crece y luego se hace el árbol más grande de todas las hortalizas, puesto que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como se enseña en Hebreos 11, verso 1. Pues de manera que el grano de mostaza, partiendo de ser la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, demuestra esta fe en donde logra crecer y convertirse en el árbol más grande de todas las hortalizas. De manera que el Señor enseña y exhorta a los discípulos que si ellos lograsen tener esta fe, como el grano de mostaza, lograrían hacer cosas grandes. Como este ejemplo, podrían decir a un sicómoro que se desarraigue y se plantase en el mar. Verso 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volverle el campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Verso 8. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? Verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo todo lo que se le había mandado? Pienso que no. Verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Observamos esta otra enseñanza de Jesús entre los versos 7 al 10, la cual explica en el verso 10. Observamos a Jesús preguntar a los discípulos, mediante un caso hipotético que les presenta, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Luego el Señor mismo responde estas preguntas, diciendo, pienso que no. En la explicación de esta enseñanza el Señor dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos,
pues lo que debíamos hacer hicimos. Pues de manera que consideramos que con esta enseñanza, el Señor exhorta a los discípulos a considerarse como siervos inútiles, una vez que hayan hecho lo que les había sido ordenado, de manera que siempre estén aptos o dispuestos a servir. Verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Verso 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Verso 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Verso 14. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Verso 18. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Verso 19. Observamos que Jesús dice al hombre: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Observamos un milagro más de Jesús desde el verso 11, en donde al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando el Señor los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. De manera que observamos en este evento cómo 10 leprosos fueron limpiados. Seguido en esta narrativa, observamos que uno de los leprosos, quien era samaritano, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias al Señor. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Por esta expresión de Jesús, podríamos entender que muy probablemente entre los otros leprosos curados había también judíos. Finalmente observamos que Jesús dice al hombre: levántate, vete, tu fe te ha salvado, significando esto que había sido salvado de su enfermedad. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis, ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada.
Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Verso 20. Observamos que preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Verso 21. Ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Observamos en estos dos versos una interacción entre Jesús y los fariseos en cuanto a la venida del reino de Dios, dejándoles el Señor saber a los fariseos que el reino de Dios no vendría con advertencia, más bien el reino de Dios estaba entre ellos. Consideramos que esto tiene que ver con el hecho de que el reino de Dios ya estaba en medio del pueblo, mediante todas sus manifestaciones, como las hemos estado viendo en diversos capítulos, como por ejemplo la predicación de la palabra del reino de Dios, las sanidades a los enfermos, las expulsiones de demonios y los milagros, entre todas las otras manifestaciones del reino de Dios. Desde el verso 22 en adelante, observamos a Jesús hablar a sus discípulos proféticamente acerca de los posteros días, los tiempos del fin, los días de su venida. Un punto es que consideramos que estas expresiones acerca de los días de venida, Jesús las refiere a los discípulos, sabiendo que aquellos discípulos no estarían presentes para esos días, de manera que consideramos que estas expresiones, Jesús hablando proféticamente, las menciona o van dirigidas para los discípulos o creyentes que estuviesen presentes en los días de su venida. Verso 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Verso 23. Y os dirán: helo ahí, o helo allí, no vayáis, ni lo sigáis. Verso 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Verso 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Observamos en estos primeros dos versos que el Señor dice a los discípulos que tiempo vendrá en donde desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, refiriéndose al Cristo, y no lo verán. Vendrá tiempo en donde desearán ver la manifestación del verdadero Cristo, o el Mesías, pero no será posible. De manera que si le dijesen a los discípulos: helo aquí, o helo allí, no vayáis, ni lo sigáis. Si les dijeren a los discípulos que el Cristo está en este o en este otro lugar, no lo sigan, ni vayan, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será también el Hijo del Hombre en su día. Es decir, Cristo vendrá desde los cielos, evidenciándose como el relámpago que cuando resplandece, se deja ver desde un extremo del cielo hasta el otro. Así será el Cristo, o el Hijo del Hombre, en su día, refiriéndose a su venida. Luego el Señor dice a los discípulos: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Debido a que el Señor había de ser desechado por aquella generación de judíos que vivía en el tiempo del Señor, y padecer hasta su muerte. Desde el siguiente verso 26 hasta el 30, observamos relacionado en estos versos al Señor definir cómo sería la época, cómo serían los días para su venida, y cómo sería a su vez la actitud de los hombres para aquellos días. Verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Verso 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban.
Verso 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Verso 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pues observamos cómo el Señor expresa que los días de su venida serían semejantes como los días de Noé, semejantes a los días de Lot. En aquellos días la gente estaba en sus actividades cotidianas comunes. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero no se acercaban a Dios hasta que finalmente, llegado el día del juicio de Dios, los destruyó a todos. Pues de manera que así será para los días de la venida de Cristo. La gente estará en sus actividades cotidianas comunes de su día, sin acercarse a Dios ni buscarle, y la venida del Señor los tomará desprevenidos. Entre el siguiente verso 31 hasta el 33, observamos unas instrucciones del Señor a tomar en aquel día, es decir, para la época del fin, o los días de su venida, para poder salir victorioso y ser levantado con el Señor en su venida. Verso 31. En aquel día, el que esté en la azotea o sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Verso 32. Acordaos de la mujer de Lot. Verso 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Pues observamos que primero el Señor les habla con una pequeña alegoría, para exhortarles a no volver atrás, diciéndoles: en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. En esta enseñanza acerca del no volver atrás, agrega el Señor como ilustración el caso de la mujer de Lot, que miró hacia atrás cuando iban saliendo de Sodoma y Gomorra, y se convirtió en estatua de sal. Y concluye el Señor, como vimos en el capítulo 9, verso 24 de este Evangelio de Lucas, diciendo: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. De manera que, definiéndolo de manera simple, con estas palabras el Señor exhorta a sus discípulos a no retroceder, a no volver atrás, a no mirar atrás, a no retroceder para salvar su propia vida, como la mujer de Lot, porque la perderán o no serán levantados con el Señor. Pero aquel que perdiese su vida por causa de Cristo y el Evangelio, éste la salvaría o sería levantado con Cristo para tener vida eterna en su venida. Desde el verso 34 hasta el 37, el Señor sigue hablando proféticamente con algunos ejemplos, algo un poco más detallado, acerca de los que serán levantados o tomados con el Señor, y los que serán dejados o los que se quedarán, diciendo, verso 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Pues refiriéndose esto a parejas, personas de una misma familia, el uno será tomado y el otro será dejado. Verso 35. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Verso 36. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Verso 37. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y el Señor le respondió diciendo: donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Pues de manera que el Señor ilustra con estos ejemplos cómo algunos serían tomados o levantados con el Señor, y otros serían dejados o no serían levantados con el Señor en su venida. El último verso 37, de acuerdo a la pregunta de los discípulos, diciendo: ¿dónde, Señor?, consideramos que se refiere a que aquellos que serían tomados con el Señor, pues serían levantados y allí se juntarán también las águilas o los buitres, de manera que esto puede ser en cualquier lugar. De esta manera hemos combinado este capítulo 17. Observemos algunos puntos sobresalientes.
Número 1. Observamos la expresión de Jesús acerca del tropiezo y cómo exhorta a sus discípulos a que perdonen a aquellos que pecan contra ellos. Número 2. Jesús enseña de forma breve a sus discípulos acerca de la fe. Número 3. Observamos también otra exhortación hacia los discípulos acerca del deber del siervo. Número 4. 10 leprosos fueron limpiados por el Señor. Número 5. Y por último punto, observamos a Jesús hablar acerca de la venida del reino, e igualmente expresar proféticamente cómo sería en un futuro el día de su manifestación, refiriéndose al día de su regreso a la tierra o su segunda venida. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.